queden. Esto es como siempre, lo que hacemos es grabar los trabajos prácticos, los subimos al campus, entonces si ustedes quieren volver a rever la clase o alguno entró más tarde o lo que sea, pueden volver a verlo. Cristian, no te había visto. Estás por Delphi, no te conocí. Me cambiaron. Mira, no me di Claro, cuenta. te cambiaron. Bueno, hago la presentación rapidito. El profesor Cristian Brini es nuestro profesor invitado de la clase de hoy. Es un colega que lo apreciamos mucho desde la cátedra porque siempre está para ayudarnos, para lo que lo necesitemos. Saben que estas dos clases que vamos a hablar con Cristian están enfocadas distintas. Hoy le vamos a preguntar con respecto bueno, ustedes están trabajando en el módulo de institución y proyecto, donde ven cómo la institución, cómo se piensa la educación física desde una institución, cómo se piensa el proyecto desde esa institución. Trabajaron con los diseños curriculares de Colegio Nacional, de Liceo, de Bellas Artes. Yo ya vi los paneles de ustedes, de eso vamos a hablar después más tarde, así lo aprovechamos ahora a Cristian. Y vieron también los diseños de provincia. Cristian es el jefe de departamento de uno de los colegios más grandes que hay en la Ciudad de La Plata, si no es el más grande, que es el Albert Thomas. Así que bueno, hoy va a hablar un poquito más, qué mejor que Cristian para esta mirada, ¿no?, más macro desde la gestión. Y el próximo encuentro vamos a hablar más desde la clase, desde la intervención, desde lo que hace en la clase en sí. Les digo para las preguntas que ustedes le hagan. Y bueno, vamos a aprovecharlo. Pregúntenle todo lo que quieran. A Cristian es una persona que no tiene ningún problema en explicar, en dar sus puntos de vista. Y bueno, aprovechémoslo que lo tenemos acá. Y bueno, dado que hay poco tiempo, te doy lugar para que empieces a hablar, Cristian, ¿sí? Bueno, primero, buenas tardes para todos. Aclaro que si vengo medio chanfleado, que supuestamente me fui a tapar una cara y me hicieron un tratamiento de conducto, así que vengo medio... Pasa. Bien, así que perdón si se me cruza un poquito la boca. Bien, bueno, no sé si arrancar yo hablando o... Mira, yo le preguntaría a los chicos, si no, contaría, arrancás vos, yo sé que tenés un los montón pongo en aparte. situación de lo que es el colegio, por lo Bueno, ¿les pronto. parece, chicos? A ver. Yo lo que diría, Cristian, a ver qué te parece. Vos, si querés, podés contar un poquito cómo es esta propuesta del colegio, para que ellos lo vayan cruzando también con lo que buscaron de los diseños curriculares de provincia, para ver si se da, si no se da, Bien. y darles a ellos la libertad que cuando quieran preguntar algo, ahí te mandan el stop, preguntan, Bien. y así se hace más dinámico, y que a ellos les sirva, que pregunten en el momento, hoy lo que vos vas diciendo les sirve a ellos como disparador. Bien, perfecto. Bueno, les cuento un poco entonces primero cómo es el colegio, el Albert Thomas. Primero que es un monstruo. Tiene alrededor de 70 divisiones en total. Más de unos 2.000 alumnos. Por ejemplo, hay 13 primeros años. O sea que hay que generalmente coordinar pensando en lo que es toda la planificación y los planes anuales, con qué lugares podemos llegar a contar coordinando con el resto de los profes. Son todas cosas a tener en cuenta. Cuenta con 4 lugares para dar educación física, 4 gimnasios, 3 arriba, de los cuales uno es mínimo. Los otros 2 entran en una cancha de vóley con las medidas reglamentarias y en uno con más espacio que el otro a los costados. O sea, se puede trabajar bien. Y hay un cuarto que es abajo, que es un patio interno, que es el que es el más grande, pero el que menos podemos usar con pelota, por llamarlo de alguna forma, porque está todo vidriado a los costados. Bien, entonces tenemos esa limitación. A partir de ahí es donde empezamos a trabajar las planificaciones anuales o los planes de clase de cada profe. Bien. Generalmente está orientada al vóley, las actividades, y a lo que serían todo el tema de capacidades condicionales.
O sea que basamos todo nuestro diseño, nuestra planificación anual en esos temas. Tratamos obviamente de tener una progresión. La perra llega a alguien y se emociona, hay que saludarla, si no, no para de ladrar. Llévatela. Nada, eso es lo más grande, ¿bien? A partir de ahí, empezamos a, bueno, cómo hacemos esa progresión entre todos los años. ¿Tá? Tratar obviamente de ir a algo más básico de un primero hasta lo de sexto, que son los que ya tendríamos que lograr que no dependan más de nosotros. ¿Tá? Creo que lo que es todo el diseño o el final del diseño curricular de educación física lo que busca es que los alumnos no dependan del profe para ser capaces de hacerse un plan de clase, un plan de entrenamiento, ¿tá? O cualquier otro tipo de actividad. Si bien siempre está bueno tener cuando uno va a hacer un entrenamiento o algo, un profe que lo guíe, creo que nuestra función principal es lograr eso, ¿no? La independencia de los chicos con respecto a nosotros. Cristian, ¿Cómo encaramos? discúlpame, te hago una pregunta que por ahí es media tonta, pero yo para que quede claro. Dale. Vos, lo primero que empezás diciendo, que te debe preocupar mucho como jefe de departamento, es: nuestra escuela es un monstruo, tenemos 800.000 chicos, lo administrativo no digo difícil, pero es complicado. Eso que vos empezás hablando de entrada, porque evidentemente te importa, de alguna manera determina la educación física del colegio, le da cierta característica. Creo que, a ver, todas las cosas dan característica. También da una característica, lo es la condición de los chicos, ¿da? La educación que tienen previa, ¿no? Yo no hablaría acá de clase social, ¿no? Sino de la educación que traen desde la casa los chicos, que te permite trabajar completamente distinto a otras escuelas donde tienen probablemente, o en su mayoría, la misma clase social, pero tienen otra educación. Entonces, uno tiene distinto manejo quizás con los grupos. No sé si se entiende hacia dónde voy, pero sí, nos resulta importante todo ese caudal de alumnos pensando en que puede haber clases que nosotros estemos compartiéndola con 4 o 5 profesores. Si bien nos podemos distribuir en los distintos gimnasios, va a llegar un momento en que vamos a tener que compartir uno de los dos gimnasios. Incluso se planifican muchas veces, pensando ya en lo que sería el próximo tema, pero no lo dejamos de lo que sería nuestro diseño de encuentros con otros cursos. Siempre estamos hablando de todo prepandemia, ¿no? Cuando antes vos hablabas, antes de llegar a un torneo de vóley, por ejemplo, vos podés planificar encuentros con otros cursos. Y cuando muchas veces te coinciden 2 sextos años, 2 quintos años en el mismo horario, se te soluciona. No tenés que hacer ninguna movida distinta. Entonces, eso también es importante. ¿Tá? Y también saber las condiciones que tiene el gimnasio, ¿tá? Que te limita en cierta forma el dar algunas actividades. Si bien tenemos muchas más cosas que pueden tener en otra escuela, por cómo están armados los gimnasios, por una cuestión de prevención, no planificamos a nivel anual mucho el tema de handball, por ejemplo. Porque si bien tenemos gimnasios medianamente grandes, con cierta amplitud, no llegan obviamente a tener una cancha de handball, pero el problema es que las líneas están muy cerca de las paredes y un piso medianamente resbaladizo. Entonces, más por prevención a algún accidente que otra cosa, generalmente no tendemos a dar, por ejemplo, handball dentro de lo que es nuestro diseño anual. Bien, si bien podemos mecharlo y si bien cuando uno conoce al grupo y el grupo lo pide, podemos llegar a empezar a trabajar un poquito poniéndole ciertas limitaciones, ¿tá? De decir, bueno, traten de que cuando la pelota está cerca de la línea no vayan como iríamos normalmente a buscar una pelota, porque pueden terminar estampados contra una pared. Y después, las otras cuestiones a tener en cuenta
en lo que es todo el diseño nuestro, es que en la mayoría de los cursos hay mayoría de varones, ¿tá? Cuando no son totalmente varones, ¿tá? Y cuando hay mujeres en alguno de los cursos, son muy pocos tienen medianamente parejos. Yo lo que más llegué a tener era, creo que eran 10 mujeres con 20, contra 20 varones. ¿Tá? Eso fue lo máximo que tuve. Y si bien obviamente uno no diferencia, ¿tá? Porque uno busca siempre todo el tema de actividades donde se trabaja la individualidad, ¿tá? Sobre todo en la primera parte, en la parte de capacidades condicionales, obviamente que ahí no hay ningún tipo de limitación para nadie, ¿tá? Por lo menos desde la forma en que uno lo ve. El deporte, que sería la parte fundamentalmente de vóley, que es donde podría llegar a plantearse algún tema de la violencia que puede tener un varón cuando remata o le pega la pelota, generalmente está minimizada primero porque muchas veces las cuidan, y muchas veces son las mismas chicas las que dicen, no, vamos a jugar igual. ¿Tá? O también tenés los grupos que prefieren capaz que a veces jugar por separado de entrada y después las vas convenciendo de a poquito de que entren. Entonces, en realidad esto siempre depende de lo que sea cada grupo. ¿Tá? Claro, Así pero como hay grupos que... históricamente el colegio, bueno, el viejo industrial, ¿no? Fue en su mayoría varones. O sea, vos vas y hay 2, 3 chicas por Sí, y lo división. sigue siendo. Bueno, Y lo sí, sí, sigue sí. siendo. A mí me ha pasado que por ahí para ustedes es tan normal que es como que ya lo tienen naturalizado, pero yo le quería comentar a los chicos que me ha pasado de ir, por ejemplo, a verte clases tuyas con practicantes y vos coincidías en ese, o sea, hay como un montón de profesores y a donde vos estabas coincidías con Fabián. Había con dos profesores Fabián. al mismo tiempo. Entonces, de las 2 horas, mientras tu grupo jugaba, por ejemplo, al vóley, en un rincón, el de Fabián, el de otro profesor, hacía gimnasia. Y después rotaban. ¿Por qué? Por una cuestión de que vos por ahí decís, bueno, hubiera estado buenísimo las 2 horas de deporte, pero damos 1 hora de gimnasia y 1 de deporte por una cuestión de cantidad de alumnos, que entonces, bueno, esto también los va determinando de alguna manera. Sí, sí, en realidad, o sea, podemos, eso es de lo que decíamos, quizás pasando más al tema que hablé, que es la semana que viene, de la planificación, ¿no? Mm. Pero eso en realidad sí, muchas veces lo terminamos arreglando con el profe o damos por separado la parte de condiciones, de capacidades condicionales, depende qué esté dando cada uno de los dos. Los hemos juntado más de una vez, también a dar tenemos la misma capacidad. Y lo de vóley también, capaz que hacemos una práctica o algunas ejercitaciones por separado y después sí los juntábamos a hacer partido de lo que hablaba hoy. Que en este caso específico había otra ventaja a favor, que el grupo que primero eran 2 sextos, o sea, sexto primera y sexto décima. Justamente los tuvimos hoy, hasta las 4. Sexto primera, yo lo tuve el año anterior, en quinto primera lo tuve yo también. Entonces también los conozco. Entonces facilita mucho lo que es esa continuidad. Dialogando con el otro profe, uno le dice, le informa, a ver, estos andan así, más o menos, tenés estos que se destacan, estos que no van ni para atrás, les gusta, no les gusta, se enganchan, entonces a partir de ahí también te facilita mucho el trabajo. Y otra de las cosas que facilita, que hoy hablaba de lo que es la clase social, por llamarlo de alguna manera, que tienen los chicos, que es una escuela que prácticamente todos los grupos están dispuestos a hacer lo que el profe les diga. O sea, uno viene con una rutina de fuerza, con un circuito de fuerza de 40, 45 minutos, todo, obviamente, todo bien, perfecto, con pausas, toda la bola, y los chicos lo hacen. Y en otra escuela capaz que le decís, tienen que correr 2 vueltas alrededor de una canchita de 2x2 de handball o de vóley. Nah, ni a palo hacemos eso, profe. ¿Tá? Eso es lo que decía, que cuando uno también piensa en lo que es el diseño de la escuela o la planificación anual, tiene que saber un poquitito, por lo menos, en dónde está. Además, obviamente, de ver lo que nos dice el diseño. Recuerden que el diseño es algo que es prescriptivo, o sea, tenemos que hacer lo que dice el diseño. Después uno
empieza a meter mano y adaptar algunas cosas que se puedan llegar a hacer o no, o cambiar. Creo que lo del el año pasado, en medio de la pandemia, lo que nos hizo hacer fue, obviamente, por un lado, correr un lado del diseño clásico. Estamos hablando ahora del diseño, ¿cómo era? Se me fue el nombre. ¿Diseño Que se hacía curricular? no, el curricular no, el del año pasado que lo metieron por la Ah, pandemia. ¿y cómo era? Sí, era como eh, resumido, Sí, mínimo, era algo un. así. Sí, Cristian, el una currículum cosita prioritario. antes que Currículum pasemos, prioritario. prioritario, antes que pasemos al tema pandemia, y cómo se dio. ¿Hay algo, chicos, que ustedes hayan hecho en el trabajo práctico en el Padlet cuando vieron las características de los colegios que les llamó la atención o que no lo habían visto, que se lo quieran preguntar a Cristian para cruzar los trabajos que ustedes hicieron con Cristian, que está trabajando, por decir, miren, yo cuando hice el trabajo vi esto y esto que sea en educación física, quería saber si el industrial lo trabaja así o no. No los vamos a morder si preguntan. A Sí, Cristian le sí, encanta que le pregunten. hablo, Algo que hermano. hayan hecho, que digan, esto yo hice en el práctico y mira, está bueno. O quería ver si en el industrial lo están trabajando así, o lo vi yo en el práctico y quería saber si se está dando. Nada. Bien, sigo. Otra de las características de la escuela, mientras ya que estamos metidos en el tema, es que tienen las 2 horas juntas, que es también la razón por la que justo está preguntando Juan Martín Sí, de Juan, eso. igual, perdón, Cristian, ¿dónde está Juan? Igual les quiero, Juan, quiero resaltar Habla. el carácter de trabajo práctico. O sea, un trabajo práctico. Si estaríamos en humanidades, estaríamos todos sentados en una ronda y uno debate y otro da otra idea. O sea, no les dé miedo a preguntar. O sea, liberate el micrófono, preguntale a Cristian, repreguntale, da tu punto de vista. No, no, nadie te va a decir nada, quédate tranquilo. Esa es la idea de un trabajo práctico, ¿no? No, no es un teórico. Buenas tardes. Vimos que Hola. en muchas escuelas, salvo en el Nacional, eh, todos los años tenían 2 horas semanales, o hasta cuarto año tenían 3 y después lo bajaban a 2, y en el Nacional todos tenían 3 horas nacionales, 3 horas semanales, los años, hasta Bien. sexto. Sí, justo encaraba para ese lado, mira. Sí, son 2 horas semanales como en la gran mayoría de las escuelas, pero la diferencia que tienen casi todos los colegios industriales es que tienen las 2 horas juntas. O sea, tienen un estímulo semanal de 2 horas. Por eso ya hablábamos de que usamos la primera parte de la clase para dar capacidades condicionales y la segunda parte de la clase para trabajar, en este caso, vóley. Porque una de las razones es que 2 horas seguidas de vóley, por ejemplo, muchas veces tiende a ser denso para los chicos, por más que jueguen. No, no todos los grupos pueden. Es más, ha pasado alguna vez que nos piden, ¿podemos jugar un rato al fútbol? Y tampoco se aguantan estar esas 2 horas haciendo un deporte así. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso se Claro, divide. eso también te iba a preguntar porque en la currícula aparecen los deportes y vos dijiste que daban fuerza y que daban otras cosas también, entonces eso también te iba a preguntar si se respeta la currícula, si se da el deporte, porque hay años que tenían vóley, otros tenían handball, y si se da así como está presentada o se planifica de otra forma. No, a ver, el diseño curricular general de provincia, si yo mal no entiendo, nunca habla de un deporte en específico, sino que habla de deportes. Entonces, vos, según en la escuela que estés, y según la historia que tenga esa escuela y según el espacio que tengas en esa escuela, vas a encarar el o los deportes que se den. Bien. Era lo que te decía yo, por cuestiones en estas épocas de espacio, normalmente la mayoría de los profes nos basamos fundamentalmente en vóley y podemos llegar a meter algo de handball. Bien, no nos da los espacios para hacer alguna otra, quizás ahora se pueda empezar a meter que está
creciendo de moda el béisbol 5. Pero, a ver, técnicamente a vos lo que te limita a dar un deporte no es el diseño curricular, sino lo que vos tengas en la escuela. O capaz que tenés escuelas que por historia o por mandato, porque se le cruzó la cabeza a la directora o el director, tenés que dar, no sé, matasapo, porque no sabés con lo que te encontrás. Yo en otra escuela que tenía, que por una cuestión de evitar roces entre los chicos, lo único que podíamos dar era vóley, cuando tenías espacio para dar otras cosas. Pero como era una escuela que tenía bastante conflictividad y, según los directivos, evitemos los deportes de más contacto. Entonces dábamos vóley, que por lo menos no estaban cuerpo a cuerpo enfrentándose. ¿Se entiende, Juan, más o menos? ¿Te respondí lo que vos querías o no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Igual, Gracias. Juan, Bien, me gustaría pero hacer una sí, aclaración para Dale. que no se malinterprete. Las horas en universidad son horas cátedra de 40 minutos. O sea que 4 horas de 40, perdón, 3 horas de 40, 3 por 4, 12, son 120 minutos. En la jurisdicción de provincia, las horas son de 60 minutos. O sea que 2 horas de 60 también son los mismos 120 minutos. En los dos se da la misma educación física, porque si no, tiene que ver cómo organizan, qué entienden por hora clase. Pero en realidad los dos dan 120 minutos, porque si no queda como que en el Colegio Nacional dan más educación física que en el industrial y en realidad en minutos es la misma cantidad. Sí está bien lo que dice Cristian. En el Colegio Nacional hay áreas donde se dan deportes y en la jurisdicción provincial te dicen que tiene que hacer un deporte, no aclaran cuál. Y Cristian, bueno, evalúa qué deporte hay en industrial por los elementos que tienen, por el lugar, por la conflictividad de los alumnos. Está muy bien lo que él está planteando. La diferencia es que en provincia vos tenés que pensar en un diseño que abarque todas las escuelas de provincia. El diseño curricular del nacional es solamente para el nacional, entonces lo hace en función de lo que ellos tienen. ¿Sí? Plantear todas las realidades Buenas. que se encuentran en escuelas o ya en toda la provincia. A ver, capaz que tenés una escuela que tiene un campito de 200 metros cuadrados para dar clases. Entonces, a partir de ahí que podés llegar a dar, si tenés los materiales, lo que quieras. Por eso el diseño no te dice qué deportes tenés que dar. Te dice deportes. O, como no dice exactamente deportes también, sino de actividades deportivas. Te lo dibuja un poco ahí para que también te dé la posibilidad vos de adaptar reglas a las condiciones que tengas tanto del grupo como de materiales o de infraestructura. Entonces, a partir de ahí también vos podés jugar con los reglamentos. Generalmente en una escuela no es que vas a tener que obligatoriamente hacer que los chicos saquen de arriba, terminen sacando perfectamente de arriba, ¿tá? O saque de potencia, y que armen una formación 5-1 para la recepción y después cambien. No, vos tenés que llevarlo. Capaz que tenés... A ver, yo siempre cuento, si esto es más de clase, pero siempre cuento anécdota que tenía en el industrial. Quinto año tenía un alumno que sacaba con el codo. ¿Bien? Tiraba la pelotita para arriba, hacía ¡pac! Con el codo y sacaba. Y era efectivo. O sea, yo siempre digo, ¿qué haces con esos chicos? Si quieren se la paso a ustedes esa. Aunque es más para la clase que viene, pero bueno. Tal cual. Hay una pregunta que tenía Álvaro, creo que había levantado. Álvaro, no levantes la mano, vos interrumpí de una nomás, no tengas Metete, problema. interrumpí Ahí Sí. está. como si estuviese en la facu. No, Cristian, te quería consultar por el tema de las Estamos. horas de educación física. Ustedes como profesores o profesoras, ¿nunca le plantearon al director de distribuirlas en 2 horas por semana o siempre lo dieron así y lo siguieron dando así? El problema de los industriales es que tienen mucha carga horaria con talleres. O sea, no es que
en la mayoría de las escuelas el único contraturno que tienen las escuelas es de educación física. Entonces por eso se lo puede distribuir cómodamente 1 hora de un día, 1 hora de otro. Sabe que obviamente si uno empieza a hablar por cuestiones de salud y demás, sabe que es mejor tener 2 estímulos como mínimo de alguna actividad física que uno. El problema es que estos chicos probablemente tengan 3 de los días cargados con taller, y no 2 horas, sino 3, 4 horas, ahí viven adentro de la escuela. Entonces se busca acomodar para que no tengan, por lo pronto, tanta ida y vuelta. ¿Tá? También lo que tiene la escuela industrial, que no es que van los chicos del barrio. Hay chicos que tienen 2 horas de viaje para llegar a la escuela. Entonces, si vos a ese pibe lo haces, primero, va a la escuela a ponerle a la mañana, se vuelve a su casa, tiene que volver una vez para una hora y media de viaje para 1 hora de educación física, volverse a su casa, otra hora y media, probablemente tuviésemos mucha más deserción que no tenemos. Por suerte, por lo menos en las clases de educación física, siempre, vuelvo a hablar, siempre pensando hace 1 año y pico atrás. Recién ahora estamos volviendo a mover la rueda. ¿Tá? Pero las escuelas industriales generalmente los tienen de las 2 horas juntas por eso, por una cuestión de tratar de que los chicos estén más o menos acomodados y tengan algún día para poder estudiar en su casa, quizás. O sea, yo te digo, normalmente pueden tener 3 estímulos de 3, 4 horas por semana de taller a contraturno. Incluso nosotros muchas veces, viste que siempre pasa el tema de los profes que acomodamos 1 hora por un lado, un otro, y se puede cambiar el horario de los cursos y tenés que hacer, muchas veces no podés porque tienen taller por todos lados. Entonces, la causa es esa, el motivo en realidad de las 2 horas juntas. Que por un lado Claro, a mí sí, está bueno, hay que adaptarse. Claro. Hay que adaptarse a 2 horas semanales y también depende el lugar, el grupo. Yo ahora acá las disfruto. Disfruto tener 2 horas semanales porque lo que le digo, podemos planificar de todo. Yo te digo, capacidades condicionales, puede trabajar fuerza, resistencia, velocidad, puede trabajar equilibrio, coordinación, carás para el lado que quieras. Y después tenés el tiempo de deportes con una parte de práctica o de ejercitaciones y la parte del juego en sí. Eso va a depender en realidad de cada uno. Algún profe puede organizarse y que la práctica sea el mismo juego, claro que no está nada mal, mientras uno lo justifique. Pero yo he tenido clases de 2 horas, la primera vez que me tocó clases de 2 horas, ahí sí no quería saber nada. Pero eran todas en contra. Era cuando el estadio provincial recién empezaba, se reinauguraba, no nos dejaban usar nada más que los cajones de salto y la pista. No había ni cancha de handball, de vóley, de nada para usar. La cancha de handball, la pista, la vueltita de la pista y los cajones de salto, tenía 2 horas a las 8 de la mañana los lunes con un 6º año. Era un parto. Los pibes no querían saber, venían palmados el fin de semana, 6º año, y lo único que podías hacer era correr en la pista o salto en largo. Ahí sí tenías que hacer magia y planificar y diseñar. Claro, porque si no se pegaban un embole los chicos. Que si no se pegaban un embole los chicos. Es que sí, obviamente que se pegaban un embole. Porque, a ver, capaz que ahora con un poco más de experiencia uno lo puede resolver de otra forma, pero tampoco tenías muchas herramientas. Porque ya te digo, lo que 6º año, yo insisto, eran todas contra lunes 8 de la mañana, un 6º año, o sea, ya estaban afuera y solamente podían trotar, correr, o sea, podías hacer un poco de velocidad, un poco de resistencia y salto en largo en los cajones durante 2 horas. Sí, encima no un lunes deporte. Que menos ganas No de te correr ni por ahí decir, los chicos. ni siquiera tirar una pelota en el medio de la pista para hacer algo. No te dejaban eso tampoco. Entonces, claro, porque si le das una pelota o algo para que juegan por ahí, sí, que o trabajar compitan o otra algo, se cosa. divierten, pero si no. O trabajar otra Claro. cosa, no necesariamente jugarla, ni siquiera, ¿no? Así que Sí, bueno, sí. pero acá ya te digo, acá tenés lo que tiene esta escuela, que tiene la posibilidad de usar todo lo que sabés y tirarlo ahí, ver si funciona o no funciona.
Y también vas a tener la chance de que los pibes te pregunten. Y te van a preguntar en muchas cosas, cosas que tienen sentido. Te van a preguntar por qué haces esto, por qué hicimos esto, o si en lugar de hacer esto, yo puedo hacer este otro ejercicio. Y muchas veces te lo hacen con fundamento. Entonces, vos también tenés que estar preparado para eso. ¿Ya? ¿Bien? Una Sí, sí, cosa se entendió. que hay que estar ahí para verlo, ¿no? Por ahí, es que está muy bueno, es un comentario que les hago. El alumno del industrial es un alumno que tiene un perfil muy especial, o sea, lo quiere mucho el colegio, va porque quiere aprender un oficio, porque le interesa. No es el típico bachiller. Y pasa muchas horas en el colegio. Y dentro de esas muchas horas, por ahí cuando Cristian los tiene en quinto, sexto, 6 años son de industrial, 7 ahora, ¿no? Sí, 7. Es un 7, año pero más que ya el es trayecto secundario. de trabajo. O sea, ya en séptimo de educación física no tienen. Claro, pero Cristian ya los tuvo 2, 3 años, entonces es una relación muy especial que se dan, porque son grupos muy numerosos, donde por ahí tienen una hora libre, entonces van a educación física, le piden una pelota, y mientras él da clase se ponen a jugar al costado, y le hacen chistes, por ahí, yo qué sé, de fútbol. Che, perdieron el fin de semana, vos que sos tripero, yo que soy pincharrato, o sea, es una relación muy especial que se va dando con ese alumno en particular. Entonces, son chicos, son relaciones muy especiales que por ahí no se dan en otros colegios. Bueno, por esto de tantas horas, tantos años juntos, alumnos que se repiten. Son pibes que vos le das una pelota y decís, pero jueguen ahí, no más, te juegan ahí, no es que se van a hacer cualquier macana. Entonces, se permite otra relación que por ahí no se da, o no sé si tuvieron ustedes con sus profesores en educación física. Hay que estar ahí para vivenciarlo, para verlo. Y eso también se construye esa relación, ¿no? Con los otros, ¿no? No es que viene solo. Sí, o las No, mismas sí, clases, sí, totalmente. las mismas clases que hemos, con el grupo que decíamos de los 2 sextos, hubo un par de veces, los chicos llegan antes, o sea, te caen 5, 10, 15 minutos antes, y no vienen antes porque generalmente hay otros grupos que se van, y nos pidieron, profe, ¿podemos empezar a pelotear entre nosotros? 2 cursos distintos, ¿no? Estamos hablando. Y los chicos se organizaron ellos, se armaron el partido ellos, se dirigieron ellos, lo tuvimos que frenar para pasarle lista, ¿no? Y no los paramos más. ¿No? Los 2 profes nos quedamos sentados mirando cómo jugaban y cómo se habían organizado. ¿No? No hubo que decirle nada. ¿No? Entonces, eso te lo da, obviamente, esa confianza y esa trayectoria que tenés, ¿tá? Con los grupos. ¿Tá? Y que es lo que hablaba en un principio, es lo que tenemos que lograr nosotros. ¿Tá? Si bien, como profes en sí, esa clase no hicimos nada, salvo pasar lista, sí lo habíamos hecho durante los otros 6 años, para que esos chicos sean capaces de, siendo de cursos distintos, pedirnos los materiales a nosotros, organizarse solos, dirigirse solos, jugar solos, no discutir para nada, no reclamarse nada en ningún momento. Y le tuvimos que decir que se había acabado la clase, porque si no seguían. Entonces, si bien en un aspecto parece que nosotros no hicimos nada en ese momento, que en realidad no hicimos nada esa clase, sí, no nosotros dos, los 2 profes estábamos, sino todo el resto de los profes, habían construido y logrado llegar a eso después de 6 años. ¿Tá? Que era lo que decía hoy, tenemos que lograr que los pibes no nos necesiten. ¿Tá? Y eso es lo que plantea el diseño, que llegar a sexto y que los pibes no nos necesiten a nosotros, para saber cómo jugar al vóley, no necesariamente de manera profesional, o cómo hacer una rutina de entrenamiento. ¿Tá? Ese es el objetivo que tenemos que tener, pero no como un profesor individual, porque es imposible. Eso lo tiene que tener una institución. ¿Tá? Y ahí es donde empezamos a hablar de lo que es el diseño y el armado de un diseño anual o de una planificación anual de una escuela o de un profe. A tener esa correlación y esa formación de todo un grupo de profesores que encaren para el mismo lado, que tampoco se va a dar en todos los lugares. Por otra cosa, en la escuela, dentro de todo, si bien somos bastante profes, hay un plantel bastante estable de profesores.
Entonces, te permite mejorar mucho esa forma de trabajo. No es profe que toman suplencia 2 meses, se van, no lo ves más, y viene otro y desaparece o vuelve 3 meses después. Entonces, acá dentro de todo hay un plantel bastante estable, somos creo en este momento creo 20 profesores, que la mayoría, creo que como mínimo hace 7, 8 años que está en la escuela. Yo estoy hace unos 15 años en esa escuela. Y hay algunos que tienen más. Entonces, eso también es la pertenencia. Así como los chicos tienen pertenencia, nosotros también tenemos pertenencia a la escuela. Entonces hace que podamos construir cosas que quizás en otra escuela, por más que querramos, no la podríamos hacer. Porque una cosa que vos hace 15 años que estés en la misma escuela, y otra cosa que vayas 3 meses, y después capaz con suerte volvés o no volvés, no sabés si volvés. Entonces, son cosas que también te influyen en lo que es el diseño curricular de la escuela o la planificación anual. Cristian, a ver si me equivoco, ustedes no van por acto público, ¿no? Es por concurso. No, hay concurso interno. Claro, y Interno no, perdón, generalmente, está abierto a todos en realidad, pero bueno, generalmente queda... claro, pero también queda- el profesor que tiene muchos años en el colegio, cuando va al concurso, al conocer las lógicas de la institución, los alumnos, cómo es la escuela, le da un plus al momento de concursar. Y por ahí muchos profes van incrementando sus horas en el mismo colegio. Y sí, ese es el tema. Y porque si bien se comunica vía SAD, donde se hacen los actos públicos, que está abierto el concurso para los profes de educación física en el Albert Thomas, no todos van ahí. No todos entienden de qué están hablando porque uno está acostumbrado a ir al acto público a buscar horas. Entonces tiene que ir, presentarte unos papeles, una lista de papeles con antecedentes, cursos, currículum, bla, 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 y después tenés que hacer una clase, dar una clase, pero una clase un poco rara